dos que no son sostenibles, incluye Colombia, Ecuador, Paraguay, hasta la línea más baja, Chile, República Dominicana. Entonces, no quiero meterme en los detalles, pero como dijo, ojo, es un problema y debe ser una gran preocupación de los gobiernos y del pueblo. Bueno, esta medida de la sostenibilidad viene de conceptos de capital. Cada país tiene varias formas de capital, y hay 5 realmente, y en este momento estamos hablando de, no sé cómo funciona. Bueno, estamos hablando de capital natural. El mensaje es que realmente ponemos mucho esfuerzo en valorar el capital natural, incluyendo aire limpio, incluyendo agua limpio, incluyendo degradación de tierra. Y los datos que han visto, incluyendo que puso Sergio, incluye las medidas de este concepto de capital natural. La situación de América Latina, como dije, ojo, es una preocupación, es que el número de países que no son sostenibles ya se elevó más que el 50% del continente, y la tendencia es al más negativo, no es al más positivo. Entonces, eso es el contexto más general. Entonces, los mensajes son que seguimos estos datos, son importantes. Quiere decir que hagamos mucho más esfuerzo en la evaluación de capital natural y impactos de contaminación, y lo publicamos cada año y hacemos lo que llamamos benchmarking, unas comparaciones entre los países para realmente dar mejor entendimiento del problema. Bueno, eso es a nivel más macro. Ahora nos metemos en el concepto de crecimiento verde. El crecimiento verde realmente es el proceso, cómo llegamos a una situación de desarrollo sostenible. Entonces, es el dinámico de llegar a una situación sostenible del país. Y hay muchas ciudades aquí, y casi estoy seguro que las ciudades hablan de su crecimiento verde, o quieren hablar de su crecimiento verde, o quieren que su ciudad se conozca como una ciudad verde. Entonces, quiero discutir un poco qué son estos tipos de conceptos, qué es una ciudad verde, qué es el crecimiento verde. Bueno, en el PIB, tal vez ustedes han escuchado del PIB verde. Cuando se valora el impacto de contaminación, se ve que hay una diferencia entre el crecimiento, que es una medida tradicional, y el PIB verde. Y esos son datos donde la línea verde, hay una brecha más y más grande entre la línea azul y línea verde. Línea azul es el PIB tradicional, línea verde es el PIB verde, y cuando la brecha crece con el tiempo, quiere decir que la contaminación se va más y más peor. Entonces, eso es el opósito del crecimiento verde. Crecimiento verde quiere decir que se acercan las dos líneas, que las líneas del PIB tradicional y la línea de PIB verde se acercan, y la brecha se pone menos y menos porque los impactos negativos son menos y menos. Sergio ha discutido la importancia de los muertos y enfermedades debido a la contaminación del aire, y también ha mostrado los números de varios países. Pero tengo aquí uno de los 2 países más contaminados del mundo, son China e India. Realmente hasta el 9, casi 10% de su PIB es negativo a causa de la contaminación. México y Perú
son en niveles de 4, 5, 6% de su PIB, y el objetivo de todos los países realmente es bajar a un nivel más parecido a los países ya desarrollados. Eso quiere decir que es un camino y lleva muchos años, pero un ejemplo de China, han hecho un plan para 2030, cómo pueden bajar lo que llamamos externalidades ambientales. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuánto lo pueden bajar en los 20 años que vienen? Y vemos en la línea de contaminación, dos líneas de partículas y de impactos a salud, impactos físicos en los edificios. Quieren bajar de 3.3, quiere decir 2.8 más 0.5, de 3.3 a 0.2. Es su objetivo explícito y es el parte más grande de toda la mejora de su contaminación nacional. Es la parte sin duda más importante de todo. Y es una parte muy importante para que China baja del 9% de su PIB a menos que 3%. Es su objetivo explícito. Esos son principios y se aplican a cualquier sector de contaminación, incluyendo la gestión de la calidad del aire. Esto es lo que llamamos el efecto de Lacan en el sector de transporte. Quiere decir que muchas ciudades ahora tienen decisiones que con el crecimiento tienen impacto al futuro para muchos años. Por ejemplo, en el uso de tierra y el diseño de sistemas de transporte, dónde están las carreteras, dónde están sistemas de transporte público. Las decisiones de ahora implican la eficiencia del sistema para 50, 75 años. Y hay muchos países, como países de América Latina, que están en parte bajo de este gráfico y con el crecimiento económico tienen opciones. ¿Qué será la intensidad de uso de energía, intensidad de emisiones en el sector? Y deben pensar un poco realmente de las opciones fundamentales en el sector, y no solamente el control de la contaminación, pero el diseño del sector mismo, el diseño de la ciudad futura. En transporte, no voy a meterme en los detalles, pero como transporte es clave en control de contaminación, hay aspectos de crecimiento importantísimo, hay aspectos verdes importantísimos y aspectos de la inclusividad social importantísimo. Entonces el transporte debe ser un tema muy rico para este taller. Bueno, conclusiones: los países no pueden lograr tener crecimiento verde sin reducir el costo de contaminación del aire, y esta reducción de contaminación tiene beneficios a varios niveles, la ciudad, nacional y global. Se puede cuantificar los beneficios, se puede monitorear los beneficios, y el Banco Mundial lo va a hacer. Entonces, si ustedes no lo hacen, nosotros lo hacemos. Y ya tenemos un acuerdo con una empresa que usa satélites para monitorear la contaminación del aire, porque desde el espacio se puede realmente ver qué es el nivel de contaminación y la composición de la contaminación. Es muy interesante y entonces da al mundo otra manera de tener datos que solamente las estaciones en cada ciudad. Bueno, con esto muchas gracias. El señor Eduardo Olivares Lechuga es un ingeniero ambiental que actualmente ocupa el cargo de coordinador de asesores del subsecretario de Planeación y Política Ambiental.
habiendo desempeñado anteriormente el cargo de subdirector de transporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El ingeniero Olivares tiene 20 años de experiencia y parte de esta ha sido en el sector privado, en la industria automotriz. Merece destacarse que el ingeniero Olivares ha participado en el programa Transporte Limpio de la Ciudad de México. Invito al señor Olivares a pasar a... Buenas tardes a todos. Agradezco esta invitación al taller de Transporte Limpio, que sin duda es muy importante, muy relevante para las políticas de calidad del aire en Latinoamérica y particularmente al Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio de Lima y Callao, así como al Banco Mundial. Muchas gracias por esta invitación. Pues la experiencia de la gestión de la calidad del aire en la Ciudad de México sin duda es muy relevante. La Ciudad de México, como bien decía Sergio Sánchez hace un momento, tuvo problemas muy serios de contaminación atmosférica a finales de los años 80 y a principios de los 90. En aquellos años se decía que la Ciudad de México era la ciudad con el mayor problema de ozono en el mundo, y en ese momento se empezaron a tomar muchas decisiones, hubo mucha cooperación internacional, por supuesto que hubo estudios, análisis, se fortaleció la red de monitoreo, y se tuvieron elementos muy relevantes para tomar decisiones, y es justamente de eso de lo que les quiero hablar el día de hoy. Pero antes que nada, creo que antes de abordar esta experiencia de la Ciudad de México es muy importante tener en cuenta que en muchas regiones de nuestro planeta se están desarrollando grandes ciudades, megalópolis que están siendo resultado de la conexión de grandes ciudades, de la interacción, de actividad económica, social, cultural, etcétera, entre polos de desarrollo económico que atraen viajes, que generan, por supuesto, por su actividad, emisiones contaminantes, pero también que sus límites cada vez son más grandes y a menudo, ¿no? Se van incorporando ciudades de mediano tamaño, de mediano y gran tamaño. Esto está pasando de alguna manera en la Ciudad de México. Y esto nos plantea paradigmas relevantes en cuanto a la gestión de la calidad del aire, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque ya no, la complejidad de problemas no solo crece en dimensiones relevantes en cuanto a participación de la industria y de muchos sectores de la actividad en la generación de emisiones, sino también que el manejo político, administrativo y técnico se reparte entre diferentes autoridades, y eso lo hace todavía mucho más complejo, y es justamente lo que está pasando en la Ciudad de México. Algo que también es muy relevante es que tenemos que plantearnos una imagen objetivo en nuestras grandes ciudades latinoamericanas, sobre todo las más pujantes, donde la economía repunta y sostiene en mucho la actividad de regiones enteras, en ocasiones de países, ¿no? Pues plantearnos cómo quisiéramos que esa ciudad, ¿no? Hace un momento se hablaba de sustentabilidad, cómo queremos plantear, cómo queremos normar, regular el desarrollo y la gestión de crecimiento urbano. Si tenemos esa aspiración de tener ciudades sustentables y con menos problemas de contaminación, sin duda es todo un reto, y podemos imaginarnos estas ciudades, sobre todo haciendo uso de tecnología de punta, de incorporar técnicas innovadoras de aprovechamiento de energía, de captación de energía, de tratamiento de agua, de ordenamiento urbano, de trazo urbano basado en transporte masivo, sobre todo, que el crecimiento esté orientado a eso y que los servicios se den en función de una planeación previa de cómo queremos que esa ciudad crezca y cuáles son esos insumos mínimos que necesita para irse desarrollando. Esa imagen objetivo es fundamental para que nosotros planteemos una estrategia de crecimiento en general y en particular de calidad del aire.
esquemas de planeación y ordenamiento territorial flexibles, infraestructura básica ambiental y de bajo carbono, y resiliencia ante el cambio climático. Estos son los nuevos retos que nos planteamos. Ya no solo hablamos de falta de servicios básicos como es el agua, ¿no? O la agudización de los problemas de calidad del aire. En realidad, si queremos resolver estos problemas, tendremos que ver las ciudades de manera más integral. Muy bien, respecto a la megalópolis, esta megalópolis que está generando en la Ciudad de México y en sus alrededores. Es un conglomerado de centros urbanos que congregan a más de 27 millones de habitantes de 9 zonas metropolitanas. Estamos hablando no solo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es la que abarca en población y en territorio la mayor proporción, un 73% en población. Estamos hablando de ciudades satélite como Puebla y Tlaxcala, que abarcan casi un 10%, la ciudad de Toluca, 6%, otras ciudades menores, Cuernavaca, Pachuca, Tlaxcala, Pisaco, que están por ahí del 2%. Pues bien, estas ciudades interactúan entre sí, por supuesto, tienen una actividad económica que las enlaza, actividad política y cultural también. Esta es una fotografía de la NASA que Sergio Sánchez nos hizo favor de compartir, y aquí vemos de manera muy clara, esto es la zona de la Ciudad de México, esta es la parte del Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México, y algunas ciudades que les mencionaba anteriormente, la ciudad de Toluca, la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de Puebla, la ciudad de Tlaxcala. Normalmente estas ciudades están en un radio menor a 100 kilómetros de la frontera de la Ciudad de México. Tenemos otras ciudades como Pachuca, una ciudad menor que es Tulancingo, Hidalgo, y otras ciudades un poco más distantes, pero ustedes pueden ver que tienden sus brazos a la Ciudad de México, ¿no? Tanto Querétaro como Poza Rica son ciudades que se encuentran a más de 250 kilómetros del centro neurálgico de la actividad cultural y económica de nuestro país. Obviamente este escenario, uno de los aspectos más relevantes es la interacción en cuanto al sector transporte, ¿no? La comunicación que tienes en estas ciudades, intercambian productos comerciales, manufacturas, por supuesto, hay muchos habitantes que van a trabajar de una ciudad a otra. En algunos casos, la Ciudad de México también es un centro cultural muy importante y posee quizá 3 de las 6 universidades más importantes del país. Esto hace que el nivel de viaje sea un nivel muy alto, un intercambio económico y de personas que provoca una gran movilidad de la población hacia la Ciudad de México. ¿Cómo es el reparto modal en esta megalópolis? Bueno, sin duda un aspecto muy relevante a considerar es que el reparto modal está orientado principalmente al uso de los vehículos, a los automóviles particulares, contribuyen con un 20% de los viajes, y otro es el transporte urbano de baja capacidad, los microbuses. Estos minibuses prácticamente realizan el 50%, la mitad de los viajes en la megalópolis. Un dato muy importante también para entender la problemática de la calidad del aire en la Ciudad de México es cuál es el consumo de combustibles, cómo está perfilado este consumo de combustibles por actividad económica. En esta zona metropolitana se consumen alrededor de 527 petayoules por el consumo de combustibles en actividades como el transporte, como la manufactura, sectores residencial y comercial. De ellos, el transporte es el más relevante, consume el 61% de esta energía, la manufactura el 23%, pero algo que es muy importante considerar en esta imagen es que
Los principales combustibles que utilizan en la Ciudad de México es una gasolina magna, que tiene un contenido de azufre de alrededor de 300 partes por millón, diésel un 20%, que tampoco es de bajo azufre, también tiene alrededor de 300 partes por millón de azufre, una gasolina premium, que esta sí es de bajo nivel de azufre, gas LP y gas natural. Esto en el sector transporte. Bueno, perdón, un pequeño error. El diésel, una buena parte de este diésel, casi todo el diésel, también es de bajo azufre. Entonces podemos decir que la Ciudad de México cuenta con combustibles limpios, en realidad, ¿no? Está basada en combustibles limpios. La parte de la manufactura, muy importante también. Está basada en el consumo de gas natural en un 90%, gas LP en 7% y diésel industrial en 3%. Como verán, en la Ciudad de México no se usa coque de petróleo, no se usa carbón, no se usa combustóleo. Respecto al uso residencial, el gas LP y el gas natural es lo que principalmente se usa, pero algo que no está en esta gráfica es que también se usa leña en algunas zonas relativamente rurales que están en la periferia de la ciudad. Y el sector comercio, que básicamente utiliza gas natural y gas LP. Cuando vemos esta figura, podemos decir que la Ciudad de México en realidad no tiene un problema relevante en cuanto a combustibles limpios, podemos decir que los tiene. Y bien, ya con estos antecedentes, las emisiones por sector también son muy relevantes. El sector de las fuentes móviles, que aquí está en color azul, podemos ver que contribuye principalmente con monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, pero también es un gran emisor de compuestos orgánicos volátiles. Otro sector muy relevante es el sector habitacional, y aquí sobre todo tenemos una contribución muy relevante de compuestos orgánicos volátiles, principalmente por fugas de combustible, el uso de gas LP, una combustión relativamente deficiente de gas LP. Bueno, en general podemos ver los grandes nichos de emisión respecto al sector económico, y el industrial principalmente contribuye con dióxido de azufre. Entonces tenemos diferentes actores, diferentes combustibles, y que contribuyen de diferente manera en esa compleja mezcla de contaminantes que tiene la atmósfera de la Ciudad de México. Particularizando en cuanto a la emisión de óxidos de nitrógeno, el sector transporte, que es el que más, de los que más contribuye, vemos que los autos particulares contribuyen con un 20%, los autobuses con un 12%, la maquinaria pesada con un 8%, estos dos igualan a la contribución de los autos particulares, y vemos vehículos de carga, camionetas particulares y tractocamiones con una buena contribución en cuanto a emisiones de óxidos de nitrógeno. Respecto a compuestos orgánicos volátiles, aquí vemos a todos los contribuyentes, fuentes móviles, autos particulares con 9%, la industria química 7%, las motocicletas un 6%. Aquí la contribución es muy diversa, ¿no? Recubrimientos de superficies y ciertas industrias tienen una buena contribución en la emisión de compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué me concentro en estos? Bueno, porque estos dos son los precursores del contaminante que genera los mayores problemas y la mayor cantidad de violaciones en las normas de calidad del aire de la Ciudad de México. Los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, que son los precursores del ozono. Ahora bien, la Ciudad de México desde los años 80, ¿no?, empezó a conformar una muy buena red de monitoreo. Desde aquellos años opera con estándares de calidad bastante aceptables. De hecho, la EPA estuvo durante muchos años contribuyendo con expertise y con recursos para hacer auditorías que se hacían año con año esta red de monitoreo, y a partir de esta contribución de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y esa construcción de capacidad que se dio en aquellos años, podemos decir que la red de monitoreo de la Ciudad de México es no solo la más sólida del país, yo me atrevería a decir que probablemente es la más sólida de toda Latinoamérica. Y tiene, bueno, también es una red bastante completa, tiene prácticamente estaciones de monitoreo en una muy buena parte del territorio
donde hay asentamientos humanos en la zona metropolitana del Valle de México. El siguiente punto es, ¿qué se norma en México? Bueno, quizá como en la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos normas para ozono, norma horaria y norma de 8 horas, norma de